Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? ¿Qué representa este factor de potencia en una red eléctrica? ¿Es lo mismo que coseno de phi? ¿Por qué es necesario corregirlo? Vamos por partes. Comencemos por responder a esta pregunta. ¿Qué es el factor de potencia? Y dice que el factor de potencia es una medida que indica la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica. Se calcula como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Tenemos un video en el canal en el cual explicamos ampliamente lo que es la potencia activa, reactiva y aparente. Pero les hago un repasito rápido. En corriente alterna tenemos dos tipos de potencia, la activa y la reactiva. La potencia activa es la que se convierte en efectos útiles tales como luz, calor y movimiento, mientras que la potencia reactiva es una potencia oscilante que las bobinas y los capacitores intercambian con la red de alimentación. Es decir, es una potencia que no se convierte ni en luz, ni en calor, ni en movimiento. Y la resultante de la activa y la reactiva es la potencia aparente. Entonces, el factor de potencia lo definimos como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S, es decir, la potencia que se aprovecha en forma de luz, calor y movimiento, y la resultante de esta potencia más la reactiva. Cuando decimos resultante, queremos decir resultante vectorial, por supuesto. ¿Es lo mismo factor de potencia que coseno de phi? Bueno, dice que el factor de potencia y el coseno de phi son dos términos que miden la relación entre la potencia activa y la potencia aparente de una carga, ¿no? Recién lo definíamos que coseno phi o factor de potencia era P sobre S, es decir, activa sobre aparente. La diferencia entre ambos radica en que el factor de potencia también toma en cuenta las distorsiones, mientras que el coseno de phi no. ¿Qué son las distorsiones? Son irregularidades en la forma de onda de la corriente en una red eléctrica, que pueden estar producidos por distintos factores, como por ejemplo la intervención de los armónicos. Pero no vamos a explayarnos en eso porque no es el objetivo de este video. En la práctica suelen tomarse estos dos conceptos como sinónimos. O sea que si decimos factor de potencia y coseno de phi los tomamos como sinónimos, no estamos tan lejos de la realidad. Y a los efectos didácticos y a los efectos de una mejor comprensión, sin entrar en mucha complicación, digamos que factor de potencia y coseno de phi son la misma cosa. Así es como se considera en general en la práctica, ¿verdad? Cuando decimos en la práctica queremos decir en el uso frecuente. El coseno de phi desde el punto de vista matemático se puede ver en el triángulo de potencias. El triángulo de potencias es un diagrama vectorial en el cual encontramos un triángulo rectángulo donde se representan las tres potencias, activa, reactiva y aparente. La que se aprovecha, la que no se aprovecha y la total, digamos, en pocas palabras. La potencia activa es el cateto adyacente al ángulo phi. La potencia reactiva es el cateto opuesto al ángulo phi y la potencia aparente es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, porque si hacemos el método del paralelogramo para encontrar la resultante de estas dos, lo que nos da es la potencia aparente. Este ángulo phi es un gran protagonista en las redes eléctricas y en este caso es el ángulo comprendido entre la potencia activa y la potencia aparente, pero también es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Bien? Así que vamos a decir que el coseno de phi es potencia activa sobre potencia aparente. Esto es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hay un valor ideal para el factor de potencia y hay también un valor mínimo reglamentario. El valor mínimo reglamentario puede variar de acuerdo al país. Acá, por ejemplo, en Uruguay es de 0,92. Pero veamos. Si el coseno de phi es potencia activa sobre potencia aparente, ¿sí? Y la potencia aparente a su vez es la suma vectorial de la activa y la reactiva, entonces coseno de phi es igual a P, acá ya lo teníamos, P, sobre, y en vez de poner S vamos a poner P más Q, vectorial. P más Q vectorial, ¿qué es? S, P sobre S.
Si la potencia reactiva vale 0, entonces el coseno de phi que nos queda, P sobre P, porque Q es igual a 0. ¿Y P sobre P qué es? 1. Ese sería el valor ideal del factor de potencia. Lo que estaría indicando en los hechos es la ausencia total de potencia reactiva. Es decir, que se está aprovechando el 100% de la potencia. Es todo activa. Eso es lo ideal, que toda la potencia se esté aprovechando. Por eso nosotros decíamos que el factor de potencia es un indicador del uso racional de la energía. El valor mínimo reglamentario del coseno de phi en Uruguay es de 0,92. Puede ser distinto en otros países. En todo caso, si quieren, me lo comentan aquí en los comentarios. ¿Cuánto es el factor de potencia mínimo reglamentario en su país? Bien, entonces, estamos de acuerdo que si la potencia reactiva es 0, el factor de potencia o coseno de phi es igual a 1, lo que sería ideal. Y también pueden ver en esta ecuación que si la potencia reactiva aumenta, este denominador aumenta y por lo tanto el coseno de phi disminuye. Vale decir que cuanto más chico es el coseno de phi, significa que se aprovecha menos la potencia, porque ya tenemos presencia de potencia reactiva. Y cuanto más potencia reactiva tenemos, podemos decir que tenemos más potencia, entre comillas, desaprovechada. O sea, que un bajo factor de potencia, un bajo coseno de phi, es indicador de un elevado consumo de potencia reactiva, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen las compañías eléctricas que generan y distribuyen la energía? Bueno, lo que hacen es establecer un límite para la potencia reactiva, porque si no establecen un límite, estaríamos consumiendo mucho más reactiva de lo que correspondería o de lo que se nos permitiría, y eso recarga las líneas, porque también por reactiva hay una mayor circulación de corriente en los conductores. Recarga las líneas de tu instalación, recarga las líneas de distribución, recarga los transformadores de distribución, recarga las protecciones de las subestaciones, recarga los generadores, etc. Es decir, que si no se les pone un límite al consumo de energía reactiva, definitivamente entramos en un verdadero colapso energético. Un bajo factor de potencia es una mala señal. Significa que no estás aprovechando racionalmente la energía. Un factor de potencia 1 es lo ideal, además un coseno más de 1 no puede valer, eso sería el valor máximo. Un coseno de 0,92 sería el mínimo aceptable aquí en el Uruguay. Y por debajo de ese valor ya estaríamos en problemas. Porque lo que va a pasar es que nos van a empezar a cobrar el consumo de energía reactiva. ¿Sí? Y si baja más el factor de potencia, nos van a poner un recargo hasta llegar a un límite que es de 0,6, en el cual nos van a cortar el suministro de energía hasta que se resuelva la situación. ¿Y cómo se resuelve? Llamando a un técnico que calcule e instale una batería de capacitores. O un banco inteligente, en algunos casos, que mantenga el factor de potencia siempre por encima del valor reglamentario. Vamos a ver un ejemplo de cálculo del factor de potencia. Una cosa muy simple, muy sencilla, sin mucha complicación. Tenemos un circuito alimentado por una fuente de corriente alterna que me entrega 230 volts eficaces y con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Acá 50 en Uruguay, sé que hay países donde es 60 ciclos por segundo. Tenemos un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. El batímetro lo que hace es medir la potencia activa en watts. Así que el voltímetro nos va a medir los 230 volts eficaces. El amperímetro dice que está marcando 50 amperes. Y el batímetro nos está dando una lectura de 9.2 kilowatts. Vean ustedes que el batímetro tiene una bobina amperimétrica que se conecta en serie con la carga y una bobina voltimétrica que se conecta en paralelo, es decir, como si fuera un voltímetro. ZL, ¿qué es? Es la carga del circuito que está representada en este caso por una impedancia. ZL, la L es de load o de carga, ¿no? Es una impedancia de carga. Lo que estás alimentando en tu red de alimentación, valga la redundancia. Bueno, potencia activa es tensión por intensidad por coseno de phi. Esta fórmula ya la hemos desarrollado en otros videos anteriores donde justamente hablamos de las potencias en corriente alterna.
De acá podemos despejar que el coseno de phi es igual a potencia sobre tensión por intensidad. 9200, que sería la potencia en watt, muy importante, hay que ponerlo en watt, no en kilo, sobre 230, que es la tensión, por 50, que es la intensidad. 230 por 50 me da 11.500. Y la potencia activa sabemos que es 9200. Este cociente me da 0.8. Ese es el valor del coseno de phi en este circuito. Estaría por debajo del valor mínimo reglamentario, o sea que habría que hacer una corrección. Pero eso no es el tema de este video, sino simplemente explicar cómo se puede calcular el coseno de phi. ¿Se puede medir? Sí. Ahora vamos a ver más adelante que se puede medir. Estos 11.500 que están acá son volts ampere y no son otra cosa que la potencia aparente, es decir, la total. La potencia aparente es tensión por intensidad. 11.500 volt ampere. Se representa con la letra S. Si el coseno de phi es 0,8, entonces el ángulo phi es 36,87 grados. Y entonces el seno de phi es 0,6. ¿Cómo llegamos a eso? Que siempre me preguntan, ¿cómo hiciste para llegar a ese valor? Bueno, simple. En la calculadora científica pones coseno de phi es igual a 0,8. Si vos pones shift coseno, shift o segunda función, la tecla, y después pones cos de coseno, shift cos, y pones 0,8. Bien, luego apretamos el signo de igual, nos va a dar el ángulo 36,87. Luego apretamos la letra sin de seno y nos va a dar el seno. Shift coseno 0,8 es igual, seno es igual. Nos va a dar que el seno del ángulo phi es 0,60 o 0,6. La potencia reactiva es la tensión por la intensidad por el seno de phi. O sea, 230 por 50 por 0,6 son 6.900 volt ampere reactivos. Ahora vamos a ver un ejemplo en un circuito trifásico, simplemente porque hay una pequeña diferencia. Con respecto a la fórmula de potencia, aquí aparece un raíz de 3, que en los circuitos monofásicos no existe. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un motor trifásico que absorbe de la red una potencia de 8.8 kW. Atención, esta no es la potencia en el eje, sino la potencia eléctrica que toma el motor de la red. Consume una corriente de línea de 15 amperes y está conectado a una tensión de línea de 400 volts. Entonces, la fórmula de potencia activa va a ser la misma que en monofásica, a excepción de este raíz de 3 que se agrega acá. Luego de aquí despejamos el coseno. Es decir, potencia activa, raíz de 3 por tensión de línea, por intensidad de línea, por coseno de phi, de donde coseno de phi es igual potencia activa sobre raíz de 3 por tensión de línea, por intensidad de línea. Y esto, si colocamos aquí los valores, la potencia, se refiere a la potencia eléctrica, es de 8.8 kW, es decir, 8.800 watts. Recuerden que acá en la fórmula hay que ponerla en watt, la potencia. Sobre raíz de 3 por la tensión de línea, que son 400 volts, por la intensidad de línea, que son 15 amperes. Esto nos da 0.85. Si quieren, por supuesto, pueden calcular además la potencia reactiva, ¿sí? La activa serían 8.800. La aparente sería el valor de este cociente. Y faltaría la reactiva, que se calcula igual que en el ejercicio de monofásica, pero, ojo, porque la fórmula lleva este coeficiente raíz de 3. Podemos tener un coseno de phi inductivo o un coseno de phi capacitivo. Depende del tipo de carga que tengamos. O podemos tener un coseno de phi 1, en cuyo caso estaríamos hablando de una carga resistiva pura, ¿verdad? Porque en ese caso no habría desfasaje entre la tensión y la corriente. La intensidad estaría en fase con la tensión. El ángulo es 0, por lo tanto el coseno es 1. Si estamos en un circuito con comportamiento capacitivo, la corriente va a adelantar un cierto ángulo phi sub c, en este caso, con respecto a la tensión. El coseno de este ángulo va a ser un coseno de tipo capacitivo. Si estamos en un circuito con comportamiento inductivo, la corriente va a estar desfasada
un cierto ángulo phi sub L con respecto a la tensión, desfasada en atraso en este caso. ¿Cuál es la relación entre la potencia reactiva y el coseno de phi? Por eso, a ver, ¿y por qué decimos que el coseno de phi es un indicador del uso racional de la energía en un circuito y del aprovechamiento de la energía? Tenemos un diagrama en el cual representamos la potencia activa, que vamos a suponer que es constante, y acá tenemos la potencia reactiva. En principio, una potencia reactiva Q sub 1. Entonces, si hacemos la componente vectorial entre Q sub 1 y P, nos va a dar una aparente S sub 1 con un ángulo phi sub 1. Luego, por X razón, cambia el comportamiento de nuestro circuito, la potencia reactiva se hace menor, ponele porque se apagó una máquina o se fue a descansar una parte de la fábrica, una sección de la fábrica, etc. O de noche, o en fin. Y nos quedamos ahí con una disminución de la potencia reactiva a un valor Q sub 2. Bien. En esta situación, la resultante entre P y Q sub 2 es S sub 2, que guarda con respecto a P un ángulo phi sub 2. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar acá? Que cuanto mayor es el consumo de potencia reactiva, más grande es el ángulo. Y si más grande es el ángulo, más pequeño es el coseno. Si la reactiva, en cambio, disminuye, más pequeño es el ángulo. Y si más pequeño es el ángulo, más grande es el coseno. Mire, acá se lo representé en lo que llamamos el círculo trigonométrico. En el eje de ordenada se representa el seno y en el de abscisas el coseno. Tenemos una situación con este vector que está en color verde. Acá tenemos un ángulo con respecto a la horizontal. Si hacemos la proyección del vector sobre el eje horizontal, esto representa el coseno, es decir, el segmento OB representa el coseno del ángulo que guarda este vector dibujado en color verde con respecto al eje de abscisas. Si en cambio tenemos este otro vector dibujado en color violeta y hacemos la proyección del vector sobre el eje de abscisas, entonces el coseno va a tener un valor OA. Observen ustedes, cuanto más grande el ángulo, más chico el coseno. O cuanto más chico el ángulo, más grande el coseno. Bien. En este caso, phi sub 2 es menor que phi sub 1. ¿Sí? Phi sub 2 es menor que phi sub 1. ¿Qué significa eso? Que tenemos menos reactiva en ese momento. O en ese circuito, si comparamos dos circuitos diferentes. Como el ángulo phi sub 2 es menor que phi sub 1, entonces el coseno de phi sub 2 es mayor que el coseno de phi sub 1. ¿Por qué? Porque el ángulo phi sub 2 es más chico. Entonces el coseno es más grande. ¿Sí? Si la potencia reactiva disminuye, entonces el coseno aumenta. Observen ustedes que aquí, si disminuimos de Q sub 1 a Q sub 2, ¿sí?, el ángulo se hace más pequeño y el coseno se hace más grande. Si la potencia reactiva aumenta, entonces el coseno disminuye. Supongamos que pasamos de Q sub 2 a Q sub 1. Tenemos el ángulo phi sub 1, que es mayor que phi sub 2, por lo tanto el ángulo se hace más grande, el coseno se hace más chico. Observen ustedes qué importante es el factor de potencia y todo lo que nos está contando acerca de la red eléctrica. Si el coseno es más pequeño, tenemos más reactiva. En relación a la activa, por supuesto. Si el coseno es más grande, menos reactiva. ¿Bien? Eso es muy importante. Por eso el coseno de phi tiene que ser cercano a 1. Recién les comentaba que acá en Uruguay es 0,92 el mínimo. ¿Sí? Tiene que ser cercano a 1. Si es 1 sería lo ideal, pero si no, no puede estar por abajo de 0,92, porque si es así, tenemos problemas, no solamente en el área eléctrica de que los conductores van a trabajar más sobrecargados, sino en el bolsillito, que vamos a tener que pagar la reactiva, algunos recargos, y puede llegar el punto crítico en el que nos corten el suministro de energía. ¿Cómo corregimos el coseno de phi? Bueno, como les dije, hay videos en el canal, les dejo el enlace en la descripción, donde se explica esto detalladamente, con fórmulas, etc. Pero fíjense que si ustedes quieren achicar este vector de la potencia reactiva, lo pueden hacer colocando una batería de condensadores. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como en la bobina la corriente atrasa con respecto a la tensión, en los condensadores adelanta.
Quiere decir que la potencia reactiva de los condensadores, en lugar de sumarse con la reactiva que yo tengo en la red, se va a restar. Y aquí lo vemos. Teníamos una reactiva Q sub 1 con una aparente S sub 1 y un ángulo Φ sub 1. Al conectar la batería de capacitores, aparece una Q sub C, que es la potencia reactiva correspondiente a la batería de capacitores. Si hacemos la resta de Q sub 1 menos Q sub C, obtenemos Q sub 2. ¿Qué logramos con esto? Se achica el ángulo, se agranda el coseno. Bueno, yo les comentaba que sí es posible medir el coseno de Φ. Y esto se hace con un instrumento llamado cofímetro. Es un instrumento que mide el factor de potencia, entre paréntesis coseno de Φ, de un circuito de corriente alterna. También se le conoce como cosímetro, cosenofímetro o cosfímetro. Tenemos un cofímetro analógico también acá, otro tipo de cofímetro, que cumple la misma función que el otro. Y acá tenemos un instrumento digital que no solamente nos va a medir el factor de potencia, sino que nos va a medir la tensión, la intensidad, la potencia activa, la potencia reactiva. Muy interesante. Y la frecuencia. Esto ya es un analizador de redes, propiamente dicho. Se están usando mucho ahora estos tipos de instrumentos digitales. Observen qué interesante. La aguja del instrumento inicialmente va a estar ubicada en 1. O sea, si yo no energizo el circuito, la aguja va a estar ubicada en 1. Ese es el punto central. Es como si fuera un instrumento de 0 al medio, solo que aquí en el medio es 1. Si tenemos una carga inductiva, la aguja se va a mover, digamos, hacia arriba, indicando el valor correspondiente al coseno de Φ. Tiene hasta 0,5 como mínimo. Pero si la carga es capacitiva, la aguja va a deflexionar hacia abajo. O sea que según donde se posicione la aguja, sabemos si el coseno es inductivo o capacitivo. Y lo mismo acá. ¿Cómo se conecta un cofímetro? De la misma forma que se conecta un batímetro. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo se conecta un batímetro? Bueno, yo les explico acá brevemente, en este dibujo. El batímetro tiene una bobina voltimétrica y una amperimétrica. Hablando de instrumentos analógicos, por supuesto. Analógico es el de agujita, ¿bien? No es el que tiene los números en el display, ese es digital. La bobina amperimétrica se conecta con la carga. Esta sería la alimentación y de este lado estaría la carga. Como pueden ver, la amperimétrica, como si fuera un amperímetro, se conecta en serie con la carga. Y la voltimétrica, en paralelo, como si fuera un voltímetro. Pueden ver acá un borne de la voltimétrica a este conductor y el otro borne de la voltimétrica a este conductor a través de un puente que nosotros efectuamos en la conexión. Bien. Eso sería la conexión de un instrumento para medir potencia activa, un batímetro analógico. Y el cofímetro se conecta exactamente de la misma forma. ¿Sí? Acá lo tienen. Medidor de coseno de Φ o cofímetro. Además tienen un voltímetro, un amperímetro y la carga que representamos nosotros ahí, que es un motor. Hablando de los analizadores de redes, acá yo les puse algunas imágenes. En este caso tiene las pinzas para la conexión voltimétrica y tiene también para la conexión amperimétrica, lo que son ni más ni menos que transformadores de intensidad. O sea, son como si fueran pinzas amperimétricas que abrazan los conductores. Tenemos una por cada fase y una para el neutro. Tenemos las conexiones voltimétricas, una para cada fase y una para el neutro. ¿Sí? O sea, es bastante fácil de conectar. Es un instrumento que nos aporta muchísima información acerca de un circuito eléctrico. Acá lo tienen en su fundita, el instrumento, los cables de conexión y los ganchitos tipo pinza amperimétrica que son para registrar la intensidad de corriente. Este es otro pequeño analizador de redes donde nos está indicando la potencia activa en watts, nos está indicando la energía consumida, kilowatt hora, energía activa consumida, nos está indicando la tensión, nos está indicando la frecuencia, la intensidad de corriente y también el factor de potencia. Si te gustó el video, para apoyar al canal, suscríbete que es gratis.
De mi parte, no me queda más que decirles muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase. Hasta la vista,